Saben que ahora en la mañana, el Espíritu Santo me hace sentir algo muy, muy fuerte con esto. O sea, el fuego de Dios estaba. Me desperté y fui a. Bueno, me estaba duchando y cuando estaba ahí sentí el fuego de Dios en mi vida. Y es algo que me ha pasado toda esta semana, en realidad. He sentido algo nuevo, algo distinto. Toda esta semana el Espíritu Santo me ha estado hablando, me ha estado enseñando. Quiero que busques ahí en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Difícil que encuentren el capítulo 13 en Efesios. Capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces veía al Espíritu Santo como la marca, el sello, el punto final de la obra de Dios sobre nuestras vidas. Pablo le está hablando específicamente a los gentiles, no a los judíos. Es decir, es como si Pablo ahora estuviera aquí y nos estuviera hablando a nosotros. Nosotros no somos judíos, por ende, según los judíos somos los gentiles. Los que no pertenecemos a su raza, digamos, o a su pueblo. Pero dice de que nosotros los gentiles oímos acerca de Dios, oímos acerca de Cristo, y Él nos salvó, y entonces Él nos identificó como suyos. Dios nos identifica a nosotros como suyos por medio del Espíritu Santo. Y Él nos dio el Espíritu Santo para decir, oye, esta es la garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que tú eres heredero de todas las promesas que Dios puso sobre los judíos y sobre la humanidad. Ahora ya no importa si eres judío o no. Ahora no importa si vives en Israel o no vives allá. Ahora lo importante es de que Cristo, de que Dios te ha identificado como suyo, seas o no seas judío. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Por eso, y aquí abro paréntesis, no hace falta que tengas en tu pecho o en algún lado colgada la estrellita de David, ni tampoco que andes aprendiendo a hablar hebreo, porque no hace falta. Porque ante Dios Él nos ha identificado como suyos, nos ha identificado como pueblo de Dios. Ya no tienes que hacerte judío, ni tienes que irte a Israel para que seas salvo o para que haya mayor unción sobre tu vida. Es Él el que puso al Espíritu Santo sobre ti y sobre mí, sobre los gentiles. Pero algo que habíamos estado hablando la semana pasada es de que el Espíritu Santo hoy en día está derramado sobre toda carne. Y quiero hablarte ahora y quiero hacerlo un poco más personal a esto, porque el Espíritu Santo de Dios está para todos, disponible. El problema está en que no todos lo adquieren. No todos se identifican con el Espíritu Santo. No todos se identifican como hijos de Dios tampoco. En la Biblia vamos a ver, y quiero que me acompañen a ver algunos personajes. Pero los personajes que vamos a hablar, algunos son conocidos y otros no tanto. En el libro de Éxodo capítulo 31 dice: Luego el Señor le dijo a Moisés, mira, he escogido
específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar en madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Y acá está hablando específicamente acerca de la construcción del templo. Estaban construyendo, el tabernáculo. Estaban construyendo el tabernáculo. Y Dios le había dado los planos a Moisés. Dios le había dicho todo tal cual como tenía que ser y cómo tenían que construir el tabernáculo para hacer la adoración a Dios y las ofrendas a Dios. Pero entonces llegamos a esta parte antes de empezar a construir el tabernáculo y Dios le habla a Moisés y le dice: oye Moisés, ¿sabes qué? Que para este trabajo de la construcción del tabernáculo ya escogí a alguien específicamente que no solamente está lleno de capacidad y está lleno de sabiduría y que es bueno con las manos para hacer todo tipo de trabajo manual o artístico, sino que hay algo muy particular en él. Está lleno del Espíritu de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué era necesario de que alguien que iba a hacer una construcción, algo, es como si dijéramos, vamos a construir la iglesia, vamos a empezar a poner los ladrillos, pero no busquen cualquier albañil, no busquen cualquier maestro de obra, tienes que buscar a alguien que esté lleno del Espíritu de Dios? Entonces ahí diríamos, bueno, pero ¿para qué queremos a alguien que esté lleno del Espíritu de Dios para colocar unos ladrillos o para poner o para construir algo? Pero era requisito, y Dios de hecho ya le dice a Moisés: yo ya elegí específicamente a Bezaleel. A él lo voy a elegir porque él sabe, pero también porque él está lleno del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Hasta este momento, Bezaleel era uno más del lugar. Bezaleel no lo conocía nadie. De hecho, es la primera vez que aparece en la Biblia. No habla de sus antepasados, no habla si antes era reconocido, ni siquiera habla si era un artista profesional o reconocido dentro de Israel. De hecho, Moisés se está enterando de quién es Bezaleel por Dios. No lo seguía nadie, no era conocido. Pero Dios le dice: yo ya lo elegí a él. Yo quiero que lo uses a él. Y no solamente a él, sino te voy a dar un ayudante que también va a estar lleno del Espíritu de Dios. Pero me gusta la última parte del versículo 4, donde dice: es un maestro de todo trabajo artístico. Está con signo de exclamación. Entonces lo que Dios le está diciendo a Moisés es un maestro. Hace las cosas bien. Lo está diciendo con signo de exclamación, es decir, de que hay una cierta emoción de parte de Dios a decir de que Él es Dios mismo reconociendo la labor o el trabajo, las habilidades de Bezaleel. Y le dice: y yo lo lleno del Espíritu de Dios. Entonces, en primer lugar, lo que quiero hablar a tu vida es que puedes tener habilidades, puedes tener capacidades, pero si no estás lleno del Espíritu de Dios, nunca vas a llamar la atención de Él. Y lo mejor de todo, Bezaleel no tuvo que hacer nada para ser lleno del Espíritu de Dios. Dios lo eligió, Dios lo capacitó, Dios le enseñó y Dios lo llenó.
Estamos buscando gente llena del Espíritu de Dios hoy en día en la iglesia, tan solo como para decir, oye, vamos a levantar esta pared, aquí esto lo que vamos a hacer es vamos a tirar esta pared y la vamos a construir un poco más allá. Generalmente cuando vamos a hacer una construcción, ¿a quién buscamos? ¿Alguien que nos cobre más barato? ¿O alguien que sepa hacer bien el trabajo? No importa si es cristiano o no cristiano, lo importante es que me cobre bien y que haga bien el trabajo. Dios le dice, vas a construir el tabernáculo. No puedes elegir a cualquier persona. Y con esto quiero que puedas entender lo que te digo, porque busca a alguien lleno del Espíritu Santo. Y hoy quiero que podamos romper ese mito de lo carismático del Espíritu Santo. Porque limitamos la llenura del Espíritu Santo a el temblor, el fuego, al que tengo que orar por los enfermos y que se sanen, o que tengo que orar por los endemoniados y se liberen. Pero no entendemos de que la llenura de Dios es tan plena que me sirve hasta para poner un ladrillo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No necesitamos abaratar costos, necesitamos gente llena del Espíritu Santo. No necesitamos poner a cualquier persona en esto. Necesitamos poner a personas que estén llenas del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos para quién estamos obrando, para quién estamos trabajando, que va mucho más allá de las capacidades. Bezaleel, un extraño hasta ese momento, que deja una marca en la historia de Israel. Fue el artesano, fue la persona con capacidades distintas, que no solamente construyó lo hermoso y lo pintoso que era el tabernáculo, sino que también dejó una marca, porque él dice que enseñó al resto el oficio. Alguien lleno del Espíritu Santo de Dios. En el libro de Jueces, vamos a hablar de otro aparentemente desconocido. Capítulo 3, versículo 7. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a las dioses Acera, a la diosa Acera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel y lo entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Aram. Y los israelitas sirvieron a Cusán Risataim durante 8 años. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó a un libertador para salvarlos y se llamaba Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel. Entró en guerra contra Cusán Risataim, rey de Aram, y el Señor le dio victoria sobre él. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Luego murió Otoniel, un hermano menor de Caleb. Capaz que ni siquiera sabías de que Caleb tenía un hermano. Caleb, el mismo que entró con Josué a la tierra. Habla de ese Caleb. Habla de este Caleb que vino y que había conquistado la tierra de Hebrón. Bueno, tenía un hermano menor, se llamaba Otoniel. Hasta este momento, al igual que tú, nadie lo conocía. Nadie conocía a Otoniel. Pero dice de que el pueblo de Israel había hecho lo malo de nuevo ante los ojos de Dios. Y Dios eligió a Otoniel. ¿Sabías que los hermanos menores, según los judíos o según la tradición judía, es el que menos derecho tiene sobre algo? ¿Sabías que el hermano menor es el que menos derechos tiene a hacer cualquier cosa? Nadie le pregunta al hermano menor en la tradición judía para acerca de tomar decisiones. El hermano menor siempre depende de otro, de su hermano mayor. Y si su hermano mayor se muere, espera del otro. Y así. Es decir, cuando todos sus hermanos murieron, si este va a gobernar sobre sí mismo porque ya no hay nadie más abajo. Es el menor.
Es el que menos injerencia tiene, pero es el menos mirado dentro de la familia. Pero Dios elige a un hermano menor. Dios elige a Otoniel y dice, y estaba el Espíritu del Señor, estaba sobre él. El Espíritu de Dios estaba sobre Otoniel. Otro personaje que nadie lo tiene en cuenta es a Jefté, capítulo 11. Este que es abandonado por sus hermanos por ser hijo de una prostituta y después lo van a buscar y específicamente dice en el capítulo 11, dice de que el Espíritu de Dios estaba sobre Jefté. Tenemos a otro personaje, a Sansón. Si te hablo de Sansón, ¿cómo te lo imaginas a Sansón? Cami, ¿cómo te imaginas a Sansón? Fuerte, musculoso, grande, como mi suegro, de pelo largo. Pero ¿sabes qué me ha llamado la atención? De que en ninguna parte dice de que Sansón era grande. En ninguna parte habla en sí de la fuerza física de Sansón. De hecho, si Sansón hubiese dependido de su fuerza física cuando vinieron los filisteos, después que le cortan el pelo, hubiese continuado. Sansón no era alguien musculoso, porque si no era fácil identificar dónde se centraba la fuerza de Sansón. Y los filisteos no hubiesen investigado dónde estaba la fuerza de él. La fuerza de Sansón no estaba en sus músculos, ni en su pelo, sino de que dice de que en el capítulo, en Jueces habla, cuando habla de Sansón, dice de que el Espíritu de Dios estaba sobre Sansón. El Espíritu de Dios vino y reposó sobre la vida de Sansón. De hecho, habla de que cuando él iba caminando, de repente se le aparece un león y entonces dice, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y destrozó al león. Lo que marcaba la diferencia en la vida de Sansón, de la tribu de Dan. La tribu de Dan. La tribu menos hablada en el Antiguo Testamento. Hablamos de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, la de Rubén, la de Leví, la de Simeón. Pero la tierra de Dan. La tierra de Dan no habla en sí de que eran buenos para algo. De hecho, casi ni siquiera se nombra. Pero era la tierra de Dan. Y Sansón era de la tierra de Dan. ¿Por qué quiero hablarte de esto? ¿Y qué quiero decirte con esto? La Cata recién hablaba de autoridad y hablaba del poder. Pero hay una generación que ha confiado en sus fuerzas. Hay una generación que todavía se sigue mirando a sí mismo. Hay una generación que todavía se creen los capaces de cambiar. Pero hay una realidad de que Dios elige a los desconocidos. Pero no los elige solo para capacitarlos. No los elige solo para levantarlos. Los elige para marcar una diferencia. Y esa diferencia, ¿sabes qué? Que no se marca con... Esa diferencia no la marca sus capacidades. Esa diferencia no la marca si eres bueno o no eres bueno para algo. Esa diferencia la marca el Espíritu de Dios sobre tu vida. Quiero llevarte a pensar por unos minutos a algo. ¿Para qué sos bueno? Si Dios te tuviera que elegir por alguna capacidad, ¿por qué Dios te tendría que elegir? Si Dios me tuviera que elegir a mí por ser artista, entonces me tendría que dedicar a otra cosa, porque
Estamos claros que para las artes manuales no es lo mío. Yo lo que sé hacer y lo que me encanta hacer está relacionado al área de la salud, cosa que hoy por hoy está en stand-by. Porque no se tratan de mis capacidades. No se trata de la forma de hablar o de lo que tengas. Se trata de que un día dijo, sobre este insignificante voy a poner al Espíritu de Dios. Pero estábamos hablando del Antiguo Testamento, que el Espíritu de Dios se movía sobre personas. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Hechos capítulo 6. Había un problema con las viudas en la iglesia y necesitaban gente para administrar los alimentos a las viudas. Y los apóstoles dicen, busquen a 7 personas de buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo. Que estén llenos del Espíritu Santo. Y ahí los eligieron. Y de los 7 hablan de uno en particular, el primero, Esteban. Y lo pueden ver si quieren en Hechos capítulo 6, cuando dice, y Esteban tenía al Espíritu Santo. De los 7 hubo 2 que destacaron, Esteban y Felipe. Estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Simplemente para agarrar los alimentos y dárselo a las viudas. Para administrar, mientras los apóstoles enseñaban, mientras los apóstoles impartían enseñanzas y predicaban, ellos lo que hacían era juntaban los alimentos y se lo daban a las viudas. Ese era su trabajo. Y para eso el requisito era buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hoy en día es para todos. El Espíritu Santo ya está. Está aquí, está en la tierra. Ya fue derramado. Ya fue consumado. Efesios, lo que leíamos recién en Efesios. Dios nos identifica como suyos, poniendo en nosotros el sello del Espíritu Santo. A nosotros, a los gentiles, a los despreciados por los judíos. Los judíos cuando oraban le decían, gracias Dios porque no me hiciste mujer y porque no me hiciste gentil y por ser judío. Así decían los judíos antes. Pedro está yendo a la casa de Cornelio y cuando está entrando a la casa de Cornelio, dice el capítulo 10, versículo 28 si no me equivoco, dice de que Pedro les dice a todos los gentiles que están ahí, miren, yo quiero aclararles algo. Para un judío es abominación sentarse en la mesa de un gentil. Pero el Espíritu Santo me dijo que viniera. Ahora imagínate y ponte un ratito en el lugar de Cornelio. ¿Cómo te sentirías si de repente viene alguien y diga, mira, para nosotros los pastores es una abominación sentarme en la mesa de ustedes, los que no lo son? Pero lo voy a hacer porque Dios me manda y me siento. En cierta forma, si fuera por mí, no vendría, porque para mí esto es abominación, pero eso es lo que Pedro les dijo en la casa de Cornelio. Pedro siempre hablando de más. Pero en la casa de Cornelio estaban tan hambrientos por Dios que le dijeron, ok, mira, solamente encárgate de decirnos qué es lo que Dios te dijo. No quiero saber tus opiniones. Ahora estamos aquí, quiero escuchar lo que Dios te dijo. Y Pedro estaba hablando, estaba predicando, y Pedro tal vez en medio de su prédica andaba pensando, bueno, en algún momento ya después voy a orar por ellos y misión cumplida. Y mientras Pedro estaba cumpliendo en hablarles, y mientras aún Pedro hablaba, el Espíritu Santo de Dios vino y ¿qué? La casa se llenó de su gloria.
Y todos fueron tocados y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Pedro dice que al final dijo, wow, ahora entiendo lo que Jesús dijo, de que les iba a enviar, que lo que Juan el Bautista dijo, de que él bautizaba en agua, pero el que venía bautizaba en Espíritu Santo y fuego, porque ahora lo estoy viendo. Yo entiendo a Pedro, de repente yo soy un poquito que habla cosas que no tiene que hablar y habla un poco de más. Algunas veces me pasa. Y para serles sinceros, hoy quería hablarle de otras cosas. Lo tenía listo. Pero el Espíritu Santo me decía, oye, tienes que decirles que no se tratan de sus capacidades, ni de lo bueno que son para algo. Se trata de que yo he decidido poner mi espíritu sobre ellos. Dios ha decidido poner su espíritu sobre ti. Tú no vas a destacar por lo que eres bueno hoy en día. Tú no vas a destacar por lo que hablas, por lo que haces. Tú vas a marcar la diferencia donde estás, porque Dios tomó la decisión de llenarte con su Espíritu Santo. Hay una generación que le ha dado la espalda al Espíritu de Dios. Hay una generación que se ha centrado en sus fuerzas, en sus capacidades, en levantar una voz. Pero ni siquiera se tomaron la molestia de preguntarle al Espíritu Santo si iban con ellos. Buscamos gente en la iglesia por sus capacidades y no porque estén llenos del Espíritu Santo. Buscamos a un gobernante por sus capacidades o por su popularismo, o por ser popular. Y no porque esté lleno del Espíritu Santo. Votamos, hay que votar. Votamos por valores, votamos por colores. ¿Por qué votamos? Si tenemos que buscar a alguien que esté lleno del Espíritu Santo, estamos fritos. Pero hagas lo que hagas, busca la dirección del Espíritu Santo. Dios diciéndole a Pedro, Pedro, mata, come, vamos. Señor, pero escúchame, esto es abominación. Pedro, anda, siéntate con los gentiles, pero Señor, esto es abominación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vamos a poner excusas al Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo le vamos a explicar al Espíritu Santo que yo todavía siento, no siento, que sí, que no? ¿Hasta cuándo nos vamos a presentar ante Él? Aún mirándonos a nosotros, cuando el Espíritu Santo decidió llenarte de su Espíritu. Sobre toda carne. Sobre toda carne. Porque mientras yo sigo con mis conflictos mentales, ahora en este momento hay mujeres que se están prostituyendo. Hay niños que están siendo abusados. Mientras yo sigo en conflicto de qué voy a hacer o qué no voy a hacer, hay una generación que se está perdiendo. Porque los que estamos llenos del Espíritu Santo, todavía seguimos sin entender que no se trata de mí. Hay un sello que Dios puso sobre tu vida. Hay una marca. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y hoy te digo esto de parte de Él.
Solo lo que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Consumado es. Fuimos llenos. El Espíritu de Dios está aquí. Está en este lugar. Está para ser derramado sobre toda carne. Él te identificó como suyo. Él te marcó, te selló con el Espíritu Santo. Selló tu corazón, selló tu vida. Jesús le dice, rogad al Señor de la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Hay mucho por cosechar y hay gente que todavía no se decide cosechar. ¿Por qué piensan de qué es? Porque hay gente que todavía se siguen preguntándole a Dios por sus capacidades. Cuando el Espíritu dice, si tienes a mi Espíritu, entonces no necesitas nada más. La capacitación se hace en el momento. Y esto es lo que me gustó de un testimonio de un predicador importante, como Carlos Anacondia. Una noche, hacía poquito que él se había convertido, exactamente una semana que había aceptado al Señor. Y él estaba en su habitación y de repente dice que vio un mundo como gelatinoso que se movía y que gritaban y escuchaba voces. Y dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿a quién enviaré? El mundo gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y nadie los escucha. ¿A quién enviaré? Y dice que Carlos Anacondia le dijo, yo, Señor, yo quiero ir. Y le dijo, Señor, yo hace una semana que me convertí. Yo no conozco lo que dice la Biblia, pero yo te digo, envíame a mí. Y dice que el Espíritu Santo ese día cayó sobre él y estuvo toda la noche hablando en lenguas. Al otro día se despertó, dice que esa noche no durmió, al otro día le estaba hablando en lenguas. De repente dice que está con su familia y se puso a orar por los alimentos y empezó a hablar en lenguas. Y dice, la comida se enfrió y todo pasó a segundo plano, pero todos terminamos hablando en lenguas. Entonces dice que él en esa semana empezó a predicar y empezó a predicar. Y él se convirtió en el año 1979 y en el año 1981 comenzó su ministerio evangelístico. El mundo gime, el mundo clama, el mundo necesita al Espíritu Santo. Y él dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Hay alguien que acepte el desafío? ¿Hay alguien que quiere decirle al Señor, yo quiero, Espíritu Santo? Si lo único que necesito es a ti, entonces yo quiero. Yo quiero. La mies es mucha. Hay mucho por hacer. Las manos son pocas. Pero el Espíritu de Dios está dispuesto a llenarte, a llenarte, a llenarte. Él es tu garantía. ¿Necesitas una garantía? ¿Necesitas una señal? Entonces necesitas al Espíritu Santo. Él es la garantía. Él es la garantía de que todo va a estar bien. Él es la garantía de que todo va a funcionar a su forma. Él es la garantía de que no necesitas otra cosa que su presencia, su autoridad. Él es la garantía. Él te garantiza ser parte de una revolución espiritual. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Tú no necesitas, Padre,
Tú no necesitas servidores. Tú necesitas hijos llenos de tu presencia.